Tres. Buenas noches, profesor Ricardo. Es nuestro video explicando nuestra maqueta. La maqueta que pues, realizamos nosotros fue la von Neumann. Este, que mi compañero está mostrando pues una foto de cómo está funcionando nuestra maqueta, cómo es como tal en realidad. Vamos a hacerle un resumen como tal breve de pues por qué arquitectura von Neumann, sus componentes, descripción y un poco de la historia de por qué se le llamó así. Así que voy a comenzar yo, primero con pues, un poco como tal que es la arquitectura von Neumann. La arquitectura von Neumann pues, es la arquitectura común de todos los procesadores para la computadora. Pues ya que pues, es muy antigua, ya que se usaba desde los procesadores 8086 a los AMD Ryzen, que pasaba por los Pentium y los Intel Core. Todas son arquitecturas von Neumann, utilizadas de manera diferente, pero siempre en base a la von Neumann. Voy a comentar como tal quién fue von Neumann. Este fue un matemático de origen húngaro que es famoso por dos cosas. La primera fue por haber trabajado en el proyecto Manhattan, donde se desarrollaron las bombas atómicas que los Estados Unidos lanzaron contra Japón a finales de la Segunda Guerra Mundial. La segunda fue que esta persona fue el responsable del desarrollo de la arquitectura base, que hoy en día se utilizan en nuestras computadoras. O sea, por eso el mismo tema de que casi en todos los procesadores, que todas las arquitecturas, siempre se usa von Neumann de una manera diferente, pero siempre como tal la misma base. Sean del tamaño que sean, desde móviles a grandes superordenadores, así como también la forma en que los programas estos se ejecutan. El impacto que ha tenido von Neumann ha sido brutal, ya que gracias a su trabajo existe todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Debido a que la revolución informática que fue en los años 70 y 80, sino también a la revolución del Internet, que fue a mediados de los 90, y la actual que pues reina la inteligencia artificial, que es el centro de todo. Absolutamente todo lo que nos rodea actualmente está construido en base a principios que marcó von Neumann en el siglo pasado. Así como tal, voy a explicar así qué es la arquitectura. Esta se basa en dos arquitecturas en general, ya que es en los ordenadores, que es la más utilizada en consolas, tabletas, teléfonos móviles, y que se encuentran organizados entre ellos usando una serie de tipos de componentes en común. El símil más claro para entenderlo es el de un coche. Pues no todos los coches son iguales, pero todos ellos comparten una serie de elementos como una función de interacción específica, creando un sistema más complejo que es el coche. Dicho de otra manera, todos los coches tienen cuatro ruedas, un chasis, asientos, volante, etcétera. Pero sea de la marca que sean y tengan un precio que tengan. Un 600 y un Ferrari comparten esos mismos denominadores comunes. De la misma manera, un ser vivo es un conjunto de células diferenciales que de forma combinada crean un individuo. Pues bien, en este caso hablando de las von Neumann, las dos organizaciones más comunes para montar un sistema informático, que la otra es la llamada la Harvard, que también parte de la von Neumann, pero en computadora, consolas y dispositivos móviles, la arquitectura von Neumann es la que más se utiliza. Como tal, ¿cómo está organizada pues, una arquitectura von Neumann? Estos tienen un hardware organizado de la siguiente manera, que como tal es la memoria central de procesamiento que contiene la ALU, que es la unidad lógica aritmética, y la unidad de control. De ahí se comunica con la unidad de memoria, y de ahí pasa a los dispositivos de entrada y salida, que estos pasan a cada diferente que es entrada y salida. De una forma muy resumida, pues la unidad de control es la encargada de las etapas de captación y de codificación del ciclo de instrucción. La unidad lógica aritmética o LALU es la encargada de realizar las operaciones matemáticas y de lógica que requieren los programas. La memoria en la que se almacena el programa, la cual conocemos como memoria RAM. El dispositivo de entrada, desde el que nos comunicamos con el ordenador, perdón, y dispositivo de salida, desde que el ordenador se comunica con nosotros. Y como tal va a hacer una breve explicación de lo que es la arquitectura Harvard, ya que al final de cuentas pues parte de esta. En la arquitectura Harvard, la memoria de RAM se encuentra dividida en dos pozos distintos. Uno de ellos almacena las instrucciones del programa y en la otra la memoria de los datos, teniendo buses separados tanto la dirección de la memoria como para las instrucciones, que esa es la diferencia que tiene la Harvard con la von Neumann. ¿Qué limitaciones tiene la arquitectura de la von Neumann? Su principal desventaja de la arquitectura respecto a la Harvard es que se utiliza un pozo de RAM único en el que se almacenan instrucciones y datos, por lo que compran un mismo bus de datos y direccionamiento, por lo que las instrucciones y los datos han de ser captados de manera secuencial desde la memoria al mismo tiempo. Ese es el llamado cuello de botella de von Neumann.
Es por ello que los diferentes microprocesadores tienen la caché más cercana al procesador, dividida en dos tipos, una para datos y otra para instrucciones. Así como tal, pues la solución sí es muy perfecta, pero pues al final de cuentas todo tiene sus desventajas y ventajas. Pues ese como tal, ese es un pequeño resumen de lo que es la arquitectura von Neumann. Ahora en nuestra maqueta, como tal, dividimos todos los componentes que la componen e hicimos una investigación para cada componente. Yo voy a hablar de la ALU, que es la unidad mexicana de aritmética, y de los registros. Voy a empezar con la ALU. Pues la ALU como tal, ¿qué es? Pues ya había comentado que pues en sus siglas, perdón, es la unidad de aritmética lógica, que es un componente clave dentro de la CPU, que es la unidad central de procesamiento. La función principal de esta es realizar operaciones aritméticas y lógicas en los datos que procesa la CPU. Esto incluye operaciones como sumar, restar, multiplicar y dividir números, así como realizar operaciones lógicas como el AND, OR y NOT en bits individuales. La ALU opera en números binarios, es una forma en que la computadora representa y procesa la información, ya que ésta puede realizar múltiples operaciones en paralelo y es esencial para realizar cálculos y tomar decisiones dentro del procesador. Como tal, pues ¿para qué sirve esta? Pues como dije, es para realizar operaciones aritméticas en el núcleo de procesamiento. Y como tal, pues basada en la arquitectura von Neumann, este fue el diseño básico utilizado en la mayoría de las computadoras modernas, ya que como tal, la ALU en la arquitectura von Neumann es responsable de ejecutar instrucciones de programas almacenados en la memoria principal, tomando datos de los registros de la CPU, los procesa según las instrucciones proporcionadas y luego devuelve los resultados a los registros correspondientes. Pues los más usados, pues ya lo repetí, ya lo había dicho anteriormente, que es la suma, resta, multiplicación, divisiones y operaciones lógicas, como AND, OR y NOT. Ese también juega un papel crucial en la ejecución de operaciones de control como comparaciones y decisiones basadas en condiciones, lo que permite que el procesador realice tareas complejas y tome decisiones en función de los datos proporcionados. ¿Qué desventajas y ventajas tiene el ALU en la arquitectura von Neumann? Sus ventajas es la flexibilidad, ya que pues, es capaz de realizar una amplia gama de operaciones aritméticas y lógicas y lo hace muy versátil. Otra es la velocidad, pues la ALU siempre, en cualquier arquitectura, está diseñada para operar a alta velocidad, lo que como tal pues permite que la computadora realice operaciones en fracciones de segundo, pues ya que es crucial para que pues tenga un buen rendimiento. Y la eficiencia de recursos, la ALU es un componente crítico, ya que no es el único en la arquitectura von Neumann. La separación de funciones en diferentes partes del procesador permite una mejor optimización y uso de recursos, lo que contribuye a la eficiencia del sistema. Ahora las desventajas, pues como ya he explicado hace rato, pues es el cuello de botella de la von Neumann, ya que pues al final en un momento no puede procesar datos lo suficientemente rápido como para mantenerse al día y esto lo alenta. El consumo de energía, pues que puede ser una preocupación en dispositivos portátiles como laptops, y el diseño y complejidad. Estos pueden ser pues, bastante complejos, se requiere un cuidadoso equilibrio entre rendimiento y consumo de energía, y más que en los costos de fabricación. Ahora va a seguir con los registros. Ahora sí, como tal, pues, ¿qué es un registro como tal? Este, generalmente, es así, generalmente, pues es un pequeño almacenamiento de alta velocidad que se encuentra dentro de la CPU, que pues ya había explicado que es la unidad central de procesamiento, o en otros componentes del sistema. Estos registros se utilizan para almacenar temporalmente datos que están siendo procesados activamente por la CPU. Como se había comentado, pues la ALU usa estos registros para guardar los resultados de las operaciones aritméticas o lógicas, pero pues no van a estar ahí para siempre, se va a estar borrando cada vez que se estén haciendo nuevas operaciones. Cada registro tiene una capacidad limitada y está diseñado para almacenar un tipo específico de información como números enteros, direcciones de memoria, instrucciones de programa o resultados de operaciones aritméticas. Los registros se pueden acceder muy rápidamente por la CPU, lo que los hace ideales para almacenar datos temporalmente que necesitan ser procesados rápidamente. ¿Cuáles son sus usos? Pues ya había dicho que pues, almacenan datos este, limitadamente, almacenan también direcciones, instrucciones y almacenamiento de punteros. Pues al final de cuentas la importancia que tienen pues que son cruciales, porque pues sin registros pues no sería imposible pues tener resultados del algo. Pues al final de cuentas sería imposible que funcione la arquitectura sin un registro.
Un ejemplo rápido pues sería que el registro de acumulador. Este almacena temporalmente los resultados de operaciones aritméticas. Contador de programa. Este almacena la dirección de la memoria de la próxima instrucción a ejecutar. El registro de instrucción, que almacena la instrucción actual que se está ejecutando. El registro de propósito general, que almacenan datos temporalmente utilizados en operaciones aritméticas, lógicas o de transferencia de datos. Y como tal, ese es todo de los registros y de mi parte. Vamos a así decirlo rápido. En la imagen que se está mostrando mi compañero, lo que comenté, la ALU, está en la parte al lado del procesador, que es una AMD Ryzen, que está de color rojo, y es la ALU que está ahí como tal, y al lado los registros, que como tal, pues están trabajando casi casi cerca, porque pues al final de cuentas todo eso está englobando al CPU. Así que dejo los siguientes componentes a mi compañero Alejandro. Bueno, profesor, yo me encargué pues, de investigar lo que son la unidad central de procesamiento, la unidad de control y la unidad de codificación. Estas tres partes, al igual que las que ha mencionado mi compañero, pues son importantes dentro de la arquitectura von Neumann, ya que al formar parte de su esquema ya definido, esto le da ya la suficiente relevancia como para darles una investigación individual a cada una, empezando por la unidad central de procesamiento, que es la parte principal que tienen pues todas las arquitecturas. Y pues ya todos conocemos lo que es la CPU, que es, que es considerada dentro de muchos lugares y dentro de muchas personas, como el cerebro de una computadora, de una arquitectura, de algún sistema informático, como se le guste llamar. Y esta unidad central de procesamiento, pues, tiene sus funciones básicas de ejecutar instrucciones, traer información, hacer movimientos dentro de los buses, utilizar los registros, utilizar otras unidades como las de control, las de decodificación. En fin, una CPU pues es prácticamente como que se puede decir, pues sí, el centro de todo lo que hay. Y pues recibe información, entiende, ejecuta instrucciones de los programas, haciendo uso de la ALU, por ejemplo, y pues procesa toda esta información en este dispositivo. Y en esta arquitectura, pues se ejecuta una serie de pasos para procesar datos, siguiendo el modelo von Neumann en este caso, que se caracteriza por tener una memoria única para datos e instrucciones. El siguiente componente que quiero también explicar es la unidad de control. Y esta también es esencial para la CPU, ya que van de la mano y se encarga de ejecutar instrucciones dentro del programa. Este, pues sí, dentro de programas que están almacenados en la memoria. Su función principal, como lo dice su nombre, pues es controlar y coordinar todas estas instrucciones, todos estos movimientos que se hacen dentro del procesador, así poder llevar un mejor control, valga la redundancia, en la que las instrucciones pues se ejecuten, se muevan de manera correcta, lleven un orden, entre otras cosas. Hay varios tipos de unidad de control como la cableada, la microprogramada, pero eso ya es un poco más específico, no es tanto para las arquitecturas anónimas, pero pues es un dato que también uno debe tener al tanto. Y pues esta unidad tiene diversas funciones como gestionar las unidades de ejecución del procesador, interpretar las instrucciones, coordinar el flujo de información y así mismo se comunica con la memoria principal, que es pues sí, su principal trabajo, por decirlo así. Y modifica pues el orden de instrucciones. Todo esto pues lo hace esta unidad que es muy importante. Ya para finalizar, la unidad de codificación, la cual pues no hay mucha información acerca de esta, pero también es relevante ya que hay un codificador de comandos pues es importante
para interpretar y se puede decir como traducir las instrucciones del programa que se encuentran almacenados dentro de la memoria, para que cuando un programa se ejecute, las instrucciones se carguen en la CPU y después desde la memoria principal pues son traídas a través de la unidad de codificación y ahí es donde se interpreta. Y estas instrucciones pues están codificadas, se codifican en lenguaje máquina para que puedan entenderlo. Y ahora le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, a mí me tocó investigar sobre la memoria principal. Esta también es conocida o como la mayoría de las personas lo puede llegar a ubicar, es simplemente la memoria RAM. En la arquitectura de von Neumann es algo muy importante, puesto que su principal propósito es hacer el funcionamiento de almacenar temporalmente los datos y los programas de la CPU. Se puede decir que en otras palabras es la memoria, o más bien por lo que se le denomina como memoria principal, es más que nada que esta proporciona un espacio de almacenamiento rápido y accesible para que se pueden llegar las instrucciones y los datos que se están utilizando activamente y constantemente. Una de sus principales características viene siendo la volatilidad, ya que la memoria principal simplemente en ella se llegan a perder cuando se apaga la computadora o se corta la alimentación eléctrica, entonces todos los datos que ésta tiene desaparecen y es así constantemente cuando la prendemos se vuelven a generar nuevos y se vuelven a borrar cuando se le deja de dar alimentación a esta memoria. También se puede decir que, y como en su nombre viene, la memoria RAM es de acceso aleatorio. Esto más que nada significa que la CPU puede acceder a cualquier ubicación de nuestra memoria de una manera rápida y directa. Esta consta con otros tipos de almacenamiento, como son los discos duros, donde el tiempo de acceso depende de la disposición física de los datos, cosas que en la memoria principal pues no ocurre porque, como lo mencioné anteriormente, se puede acceder desde cualquier lugar. La capacidad de una memoria RAM en un sistema puede variar dependiendo, desde las inicialmente que eran de 1 mega y de poca capacidad hasta las que tenemos actualmente que ya son de 8 o 16 gigas. Es también la forma en la que ha ido evolucionando nuestras arquitecturas y nuestros componentes. También investigué algo sobre su estructura interna. Dentro de esta tenemos que están las celdas de memoria. En esta, la memoria RAM está compuesta por millones de celdas de memoria, cada una de las cuales puede almacenar un bit. Ahora hay que tener en cuenta, como lo mencioné anteriormente, ahorita hay memorias RAM de 16, 8 gigas. Imagínense cuántos bits hay dentro de ellas. La tecnología de almacenamiento, la memoria RAM moderna generalmente se basa en tecnologías como la DRAM, que esto significa Dynamic Random Access Memory, y la SRAM, que es la Static Random Access Memory. La DRAM es la más común debido a su mayor densidad y menor costo, pero requiere refrescar periódicamente los datos para evitar que estos mismos se pierdan. Y por lo contrario, la SRAM es más rápida y no necesita ser refrescada, pero por lo mismo, como es una mejor calidad, es todavía más cara y es menos densa. También contamos con el controlador de memoria. La CPU se comunica con la memoria RAM a través de un controlador. Este se encarga de coordinar las operaciones de la lectura y escritura. El controlador de memoria también gestiona la asignación de direcciones de memoria en tanto la gestión de errores. Y como también se puede apreciar en nuestra maqueta, están los bus de datos. La CPU y la memoria RAM están conectadas mediante estos buses, que es un conjunto de cables que transforman los datos entre la CPU y la memoria. ¿Cuál es el principal funcionamiento de la memoria principal? Está la lectura y escritura, puesto
que tiene que estar leyendo y escribiendo datos constantemente. El tiempo de acceso, que es más que nada el tiempo que tarda en acceder a un dato en la memoria RAM, se conoce precisamente como el tiempo de acceso. Este tiempo incluye el tiempo necesario para que la señal viaje a través del bus de los datos y para que la memoria responda. También contamos con la latencia. La latencia de la memoria RAM se refiere al tiempo que tarda la memoria en responder a una solicitud de acceso. Y tenemos el refrescamiento, que es en el caso de la DRAM, los datos se almacenan en condensadores que pierden carga con el tiempo. Para evitar la pérdida de datos, la memoria RAM necesita ser refrescada periódicamente, lo que implica leer y reescribir todos los datos en la memoria. También busqué sobre la importancia y las limitaciones. Por ejemplo, encontré que el rendimiento del sistema se basa en la cantidad y velocidad de la memoria RAM. Tiene un gran impacto en el rendimiento general del sistema, puesto que una mayor cantidad de RAM permite ejecutar más programas simultáneamente. Y las limitaciones, aunque la mayoría de las RAM es esencial para el rendimiento de un sistema, también se tiene limitaciones. La cantidad de RAM está limitada por la capacidad del hardware y el sistema operativo. Además, el acceso a la memoria RAM puede convertirse en un cuello de botella, como lo mencionaron mis compañeros anteriormente, y se tiene que esperar demasiado tiempo para acceder a los datos. En conclusiones, la memoria principal es un componente crítico en cualquier sistema informático moderno. Proporciona un almacenamiento rápido y temporal para los datos y las instrucciones de la CPU necesita para realizar operaciones. Su estructura interna, características y funcionamiento tienen un impacto significativo en el rendimiento y la capacidad de un sistema. Por lo tanto, la elección y configuración adecuadas de la memoria RAM son funcionalmente para optimizar el rendimiento de nuestro sistema. Eso sería todo por mi parte y le cedo la palabra a mi compañero Manuel. Muy bien, ¿me escucho, compañeros? Para empezar, es que estoy No, configurando. No, no me escucho. Wow, está bien. Bueno, para terminar, pues hablaremos de la unidad de entrada y salida. En la arquitectura de von Neumann, la unidad de entrada y salida es un componente esencial que facilita la comunicación bidireccional entre la unidad de procesamiento central, que vendría siendo la CPU, la memoria y los dispositivos periféricos. Esta unidad actúa como un puente que permite que la CPU interactúe con el mundo exterior, tanto para recibir datos de entrada como para enviar datos de salida. Pues bueno, las características principales vendrían siendo las siguientes. La gestión de protocolos de comunicación. La unidad de entrada y salida maneja la implementación de protocolos de comunicación estándar para establecer la conexión y transferencia de datos entre la CPU y los dispositivos periféricos, cosa que mencioné ahorita anteriormente. También está el buffering y control del flujo, que implementa mecanismos de buffering para almacenar temporalmente los datos durante la transferencia entre la CPU y los dispositivos periféricos, evitando posibles cuellos de botella y asegurando un flujo de datos eficiente, cosa que también mis compañeros me han mencionado anteriormente, referente al tema de cuellos de botella. También está el control de interrupciones, que administra las interrupciones generadas por los dispositivos periféricos para notificar a la CPU sobre eventos importantes, como la finalización de una operación de entrada y salida o la detección de errores. También está conversiones de formato, que en algunos casos la unidad de entrada y salida puede realizar conversiones de formato para adaptar los datos entre el formato utilizado por la CPU y el formato requerido por el dispositivo periférico. Ahora, ¿qué importancia está en la arquitectura de von Neumann? Pues la unidad de entrada y salida desempeña un papel crítico en la arquitectura de von Neumann al permitir que la CPU interactúe con los dispositivos periféricos para realizar las operaciones de entrada y salida. Sin esta unidad, la CPU no sería capaz de comunicarse con el mundo exterior ni de manejar dispositivos como teclados, ratones, impresoras, discos duros, etc. Por lo tanto, la unidad de entrada y salida es fundamental para la funcionalidad y la utilidad de un sistema informático. Ahora, abarcando un poco más en este tema, hay otros como dos temas importantes referentes a la unidad de entrada y salida, que vendría siendo el periférico de entrada. Eh, los, los periféricos de entrada son componentes de hardware que permiten al usuario ingresar datos, comandos y señales en un sistema informático para su procesamiento. Su función principal es convertir la entrada del usuario en señales eléctricas o digitales
que la computadora puede entender y utilizar. Estos dispositivos actúan como intermediarios entre el usuario y la máquina, facilitando la interacción y el control del sistema. Sus características principales pues, son la interactividad. Estas permiten al usuario interactuar activamente con la computadora o dispositivos electrónicos. Captura de datos, donde se registra información introducida por el usuario como textos, números, imágenes o comandos. También está la diversidad de entradas, que pueden aceptar una variedad de tipos de entrada, incluyendo texto escrito, movimiento, voz, imágenes, entre otros. También se encuentra la precisión y sensibilidad. Aquí algunos periféricos de entrada pueden ser altamente precisos y sensibles, capturando detalles finos y pequeños movimientos. También se encuentra la facilidad de uso, donde deben ser intuitivos y fáciles de usar para que los usuarios puedan interactuar con ellos de una manera efectiva. Los diferentes tipos de periféricos, como ejemplos de periféricos de entrada, está el teclado, que permite introducir texto y comandos mediante la pulsación de teclas. El ratón controla el movimiento, el movimiento del cursor en la pantalla y permite hacer clics y selecciones. El micrófono captura la voz del usuario para entrada de audio. El escáner convierte documentos impresos o imágenes a formato digital. La cámara web captura imágenes y vídeo en tiempo real para entrada visual. El sensor de movimiento, la tableta gráfica, lector de código de barras, sensor biométrico, entre otros. Su importancia, pues los periféricos de entrada son esenciales para la interacción efectiva entre el usuario y la computadora. Permiten una amplia gama de actividades, desde la entrada de texto y comandos hasta la interacción con aplicaciones multimedia y la navegación por la web. Sin estos dispositivos, la capacidad de comunicación y control de los sistemas informáticos se vería significativamente limitada. Y por último, el otro tema importante también vendría siendo los periféricos de salida. Pues, ¿qué son? Los dispositivos de salida son componentes de un sistema informático que permiten la comunicación de información procesada fuera del sistema hacia el usuario o hacia otros dispositivos. ¿Cómo es esto? Pues bueno, sus características son la transformación de datos, donde convierten información procesada en un formato comprensible para los usuarios. La interactividad, que permite al usuario interactuar con el sistema informático de diversas formas. Está la presentación de información, donde muestran datos, textos, imágenes o gráficos de manera legible y comprensible. Está la variedad de formato, donde pueden presentar información en formatos visuales, audiovisuales o táctiles. Algunos tipos de dispositivos de salida pues son el monitor, que presenta información visual en formato de texto, imágenes o gráficos. Está la impresora, que produce copias físicas de documentos en papel. Altavoces auriculares, que emiten sonido para reproducir audio. Proyector, que muestra imágenes o contenido visual en una pantalla más grande. Las pantallas táctiles. El plotter, que es un dispositivo especializado en imprimir gráficos de un gran tamaño y alta calidad. Y las luces indicadoras, que indican el estado de funcionamiento de un dispositivo y sistema. Otros ejemplos pues, son el monitor LCD, impresora láser, altavoces Bluetooth, proyector HD, pantalla táctil de un cajero automático. Ya, aunque ya me estoy extendiendo un poco más del tema y saliéndome. Y pues con esto terminaría mi parte. No sé si algún compañero tenga Este, alguna conclusión. no, sería todo. Pues así como tal fue nuestra descripción y nuestra maqueta de la arquitectura von Neumann. Quisimos agregarle un poco más para complementarlo. Después de este video va a aparecer un video como más profesional explicando la arquitectura von Neumann, así que sería toda de nuestra parte, profesor, y igual disfruten el video. Bienvenidos nuevamente al canal. Vamos a ver hoy arquitectura de von Neumann. Vamos a trabajar un poco en lo que es el funcionamiento y la trayectoria de datos de esta arquitectura que dio origen a el diseño, digamos, de las máquinas que tenemos o las computadoras que tenemos hoy en día. Vamos un poco a lo que es la historia de esta máquina de von Neumann. Nace posterior a lo que es la máquina ENIAC en 1946. Estas máquinas que pesaban varias toneladas, tenían varios kilómetros de cable, engranajes y que se programaban de forma manual hasta ese momento. Entonces hacía que la tarea de modificar y cargar programas obviamente sea una tarea bastante tediosa. No había la posibilidad, digamos, de un proceso de programación fácil como conocemos ahora, ¿no? Entonces, lo que se buscaba o lo que se buscó en ese momento fue idear un concepto nuevo en donde el programa
se almacene en una memoria, ¿sí? En una memoria junto con los datos. Esta idea, digamos, se le atribuye a lo que es a los creadores o los diseñadores del ENIAC, con el matemático John von Neumann a la cabeza, creando lo que es el concepto de programa almacenado en memoria junto con los datos. Entonces, esto nos da una nueva arquitectura o diseño de lo que podría ser la computadora. Veamos lo siguiente. Lo que es la arquitectura de von Neumann, como vemos acá, consta de esta memoria principal que estábamos comentando recién, un espacio de almacenamiento en el cual van a tener almacenado en este caso instrucciones y datos. Estas instrucciones y los datos van a ser requeridas por lo que es la unidad central de procesamiento, o la CPU en este caso, que consta de dos partes muy importantes. Por un lado, lo que es la unidad aritmético-lógica, que se va a encargar de lo que es el procesamiento de los datos, tanto cuestiones de aritméticas o funciones lógicas con ellos. Y luego va a tener una unidad de control de programa, encargada de lo que es la ejecución de las instrucciones. También cuenta con lo que es obviamente un equipo de entrada-salida para el ingreso de los datos y poder mostrarlos a lo que es el exterior de la máquina, ¿verdad? Así que en este caso este era el diseño que proponía John von Neumann. Vamos a ver cómo funcionaba esto. Tenemos acá, primero y principal, que ver lo que es el formato de datos que manejaba el IAS de von Neumann, ¿sí? Este diseño que habían creado, en la cual, para ver el formato de los datos, tenemos que pensar que dijimos recién que vamos a contar con una memoria principal la cual está constituida por diferentes celdas donde vamos a guardar, en este caso, instrucciones y datos. El conjunto de estas instrucciones para nosotros va a ser un programa. Entonces podríamos decir que teníamos guardado un programa en la memoria que se divide en una serie de instrucciones junto con los datos que van a utilizar. Bien, para poder acceder a cada uno de esos datos vamos a contar con lo que es una dirección de memoria, ¿sí? En el caso que si queremos acceder a la instrucción 0 vamos a identificarlo con la dirección 0, si queremos acceder a la instrucción 1 con la dirección 1 y así. Entonces, pensando en cómo podemos acceder a lo que es ese contenido de la memoria principal, que como dijimos anteriormente, ese contenido va a ser requerido por lo que es la unidad central de procesamiento, ¿sí? La CPU. Tenemos que ver entonces cómo es el formato de lo que está guardado acá adentro, cómo es el formato de una instrucción. Entonces, cuando vamos a conocer lo que es la palabra instrucción, ¿sí? Cuando hablamos de una palabra, hablamos de un conjunto de bytes o bits, ¿sí? Y en este caso tenemos que en esta computadora de von Neumann teníamos palabras de 40 bits, ¿sí? De 0 a 39, en este caso son conformados por 40 bits, en la cual la palabra instrucción tenía el siguiente formato. Contaba con lo que es una instrucción izquierda y una instrucción derecha. O sea que cada vez que se accedía a un espacio de la memoria, la CPU iba a poder tomar ese par de instrucciones para poder decodificarlas, ¿sí? Poder entender qué hacía cada instrucción y poder ejecutarlas. Entonces, ¿cómo puede leer esta instrucción, ¿no? ¿Cuál va a ser el formato? El formato de una instrucción, en este caso, parémonos, por ejemplo, en la instrucción de la izquierda, va a estar compuesta por lo que es un CODOP o código de operación, la cual vamos a tener acá una serie o una secuencia de bits que nos va a determinar qué operación va a realizar la CPU en este caso, ¿no? Y por otro lado tenemos el campo de dirección, ¿sí? Que en este caso este campo de dirección nos determina la dirección de la memoria, ¿sí? En la cual vamos a encontrar generalmente un dato. Por ejemplo, si el código de operación o la instrucción que se está queriendo ejecutar es una instrucción de suma, en este caso, ¿sí? Acá va a haber la dirección de memoria que va a, digamos, llevarme a un dato, a un número para hacer una suma, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, tenemos el código de operación, que es lo que vamos a realizar, qué operación se va a realizar, y la dirección nos va a indicar cuál es el dato que vamos a utilizar, ¿sí? Que en este caso, en los datos o las palabras numéricas, ¿sí? Estaban conformadas por este formato, donde teníamos de esos 40 bits, el primer bit determinado para lo que es el bit de signo o el signo de ese número, si es positivo o negativo, y los siguientes 39 bits nos iban a ayudar a representar una secuencia de bits que obviamente podríamos pasarlo, por ejemplo, a un sistema decimal y representar un número. Bien, dicho esto y visto lo que es el formato de esta computadora IAS, vamos a ver un poco cómo era el funcionamiento. Ahora que conocemos el contexto, vamos a ver un poco el funcionamiento. Bien, en una estructura un poco más ampliada de lo que habíamos mostrado anteriormente, vamos a determinar el funcionamiento básico de esta computadora, de esta arquitectura de von Neumann, que estaba dado por dos etapas importantes, y podríamos agregar una intermedia también, lo que es el ciclo de captación y el ciclo de ejecución. Bien, previo a lo que es el ciclo de ejecución, obviamente vamos a tener una etapa intermedia, que es una etapa de decodificación de la instrucción, o sea, poder entender qué es lo que va a hacer la instrucción a la hora de ejecutarse. Bien, cuando vemos la estructura ampliada, fíjense que acá tenemos la unidad central de proceso, lo que sería nuestra unidad aritmético y lógica, y tenemos nuestra unidad de control de programa. Esto sería la CPU, en este caso, ¿sí? Recordemos acá que teníamos nuestro equipo de entrada y salida en esta arquitectura y nuestra memoria principal, donde vamos a tener, como dijimos hoy, las instrucciones y los datos. Bien, ¿qué tenemos ahora? En este caso van a entrar en juego ahora los registros, ¿sí? Los registros son un espacio de almacenamiento de uso muy frecuente, ¿sí? Que nos van a permitir, en este caso, guardar diferentes tipos de variables que va a requerir la CPU para poder realizar los cálculos y tener el control de la ejecución de las instrucciones. Fíjense que por un lado tenemos el acumulador y el multiplicador que van a estar en la ALU, o sea, acá se van a almacenar datos de uso muy frecuente y se van a guardar resultados de los cálculos que se realicen en los circuitos aritméticos y lógicos. Vamos a tener después el MBR, que es el buffer, Memory Buffer Register. Es un buffer de memoria en la cual fíjense lo que es, digamos, la transmisión desde este buffer y hacia, donde vamos a poder traer datos desde el equipo de entrada-salida y enviar datos desde el equipo de entrada y salida. Y también vamos a poder recibir las instrucciones y los datos que vienen desde la memoria. Bien. Una vez que recibimos esos datos e instrucciones desde la memoria, lo que vamos a hacer es hacer el recorrido o ir hacia lo que es la unidad de control, en este caso, donde vamos a tener diferentes tipos de registros que nos van a ayudar, ¿sí?, a gestionar lo que es la captación, el ciclo de captación de la instrucción, la decodificación y su ejecución. Entre ellos va a estar el Program Counter, uno de los más importantes. El contador de programa nos permite llevar la secuencia de las instrucciones que se van a ejecutar. Después tenemos lo que es el Memory Address Register o registro de dirección de memoria, que nos va a permitir, en este caso, guardar las direcciones de datos o de las siguientes instrucciones que debemos ir a buscar. Después vamos a tener lo que es el registro de instrucción o el Instruction Register, que va a contener, en este caso, el código de operación, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos recién de la instrucción que estaba compuesta de dos partes, el código de operación y la dirección? El IR va a guardar lo que es el código de operación, en este caso, qué operación se va a realizar. Y el IBR se va a encargar de almacenar lo que es la parte derecha de la instrucción, ¿sí? Recuerden que teníamos dos
o un par de instrucciones en esos 40 bits que estábamos comentando anteriormente. Entonces, vamos a guardar la parte derecha en lo que es el IBR y luego, cuando obtengamos esa instrucción, vamos a almacenar el código de operación en lo que es el registro de instrucción y la dirección de memoria en lo que es el registro MAR. Eso es lo que ocurriría cuando tomamos una instrucción, ¿sí? Ahora, ¿quién va a marcar la instrucción que vamos a tomar? Va a ser el program counter, por ejemplo. El program counter nos va a decir, bueno, hay que buscar la dirección número 0 o el programa arranca en la dirección número 0. Bien, esa dirección se le pasa al MAR y el MAR dice, bueno, ahora quiero que me des la instrucción de la dirección 0. Se le mandan esos parámetros a la memoria principal le va a enviar esa instrucción al MBR, el MBR obviamente sabe que es una instrucción y lo va a enviar a la unidad de control. La unidad de control, ¿sí? En este caso el ciclo que estábamos comentando recién es el ciclo de captación. Se capta la instrucción desde la memoria hacia la CPU. Una vez que está captada, lo que va a hacer la CPU va a decodificarla, o sea, guardar la parte derecha, por un lado, de esa instrucción, y la parte izquierda lo que va a hacer es, por un lado, el código de operación lo guarda en el registro de instrucción y la dirección la va a guardar en el registro de dirección de memoria. Una vez que está guardada, lo que se va a hacer es provocar su ejecución, ¿sí? Ese código de operación, esa secuencia de bits que nos determinaban una operación a realizar, por ejemplo, una suma, una carga, un almacenamiento de datos, una resta, una multiplicación, una división, ¿sí? Iban a ir a los circuitos de control y ellos iban a enviar la señal de control junto con quizás la dirección de un dato de la memoria principal, la cual seguramente se iba a cargar desde el MBR y se iba a enviar a los circuitos aritméticos lógicos a realizar una operación, ¿sí? Esas operaciones o cálculos que se pueden llegar a realizar se van a utilizar a través de, o se van a realizar a través de lo que son el acumulador y el multiplicador, y una vez que se resuelven esos datos en la unidad central de procesamiento, seguramente también se van a querer almacenar, ¿sí? Entonces, a través de otras instrucciones, porque por ejemplo, una vez que se ejecutó la parte izquierda, la parte derecha viene nuevamente a este canal y pasa el código de operación a lo que es el registro de instrucción y la dirección al registro de direcciones. Entonces, volver otra vez a este ciclo, ¿sí? Ir a buscar los datos, ejecutarlos, ¿sí? Y una vez que ocurre esto, el program counter iba a empezar a marcar la dirección de la próxima instrucción a buscar, ¿sí? Viene la instrucción, se realiza el mismo paso, program counter marca la dirección de la próxima instrucción, viene a buscarla a la memoria le pasa una instrucción y así sucesivamente. Entonces, pensemos que esta máquina, como muchas otras hoy en día, trabajan con este ciclo. Un ciclo de captación donde se obtienen instrucciones desde la memoria principal, se decodifican, se entiende, digamos, se trata de entender lo que va a hacer esa instrucción y luego se ejecuta. Básicamente ese es el funcionamiento de, en este caso, la arquitectura de von Neumann que da base a las computadoras de hoy en día. Te agradezco por mirar este video, muchas gracias y nos vemos la próxima.